Así, continuamos estudiando la palabra de Dios en el libro de San Lucas y hoy queremos continuar invitándolos a ustedes a que estudiemos juntos la palabra de Dios, a que usted pase unos minutos con Dios, unos minutos con la palabra, para que usted hoy tenga ese encuentro. Miremos estos estudios bíblicos que se están haciendo de la palabra de Dios. Aquí ayer estuvimos mirando la historia de Zacarías. Hoy continuamos en la segunda parte. Vamos a estar estudiando la profecía de Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículo 17. Aquí Dios nos habla, Dios dejó escrito en el libro de San Lucas la historia de este hombre cuando Dios lo usó como profeta. Dice así, 67, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Vemos aquí, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, Dios le da ese don para que le hable al pueblo. Hoy, en estos momentos difíciles que está pasando la tierra, pues se han levantado hombres y mujeres no para profetizar la palabra de Dios, sino que cogen los dones para sacar dinero, estafar, engañar, adivinar y usar el nombre de Dios. Aquí vemos la profecía de Zacarías y dice que este hombre fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar de la palabra de Dios. Aquí que nos da de cuenta cómo es una profecía, cómo vamos a aprender a descubrir, a discernir en quién es un falso profeta y cómo es un verdadero profeta. El verdadero profeta habla de la Biblia, habla de las cosas de Dios, y nos vamos a dar de cuenta cómo es esta profecía, y así seguiremos estudiando este libro. Y continúa diciendo, 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Dese de cuenta una profecía de un verdadero profeta. Primero alaba a Dios, engrandece a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel. El verdadero profeta alaba a Dios, honra a Dios y exalta el nombre de Dios. El falso usa el nombre de él. De aquí vienen, hay que aprender a discernir, a ver la diferencia que hay. El verdadero profeta alaba a Dios, honra a Dios, enaltece a Dios, porque él reconoce que ese don se lo ha dado Dios. El falso se enaltece él. El verdadero profeta habla de las cosas celestiales. El falso profeta habla de las cosas materiales. Dios le va a dar, Dios me mostró, haga pactos, haga esto, haga lo otro. El falso profeta profetiza sobre cosas materiales. El verdadero profeta profetiza sobre cosas espirituales. En eso se hace la diferencia. El verdadero habla de las cosas espirituales. El falso habla de cosas materiales. Va a viajar, Dios lo va a bendecir, Dios esto, Dios lo otro. El 69, y nos levantó un poderoso Salvador en casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron antes desde el principio. Zacarías empezó a hablar de aquellos verdaderos profetas, recordando Isaías, recordando Jeremías, recordando aquellos, y por eso hoy día el verdadero profeta le manda a leer la Biblia en tal parte. La profecía tiene que tener un enfoque bíblico. La verdadera profecía tiene un enfoque bíblico. La falsa tiene un enfoque material, terrenal y humano. Lo que dice, aquí él dijo, resaltó la vida de los otros profetas. La salvación
de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Dense cuenta que Zacarías aquí empezó a hablar de Abraham y de los profetas. Empezó, esa profecía fue enfocada en los profetas anteriores. Hoy día tiene que tener un enfoque bíblico, tiene que tener un llamado bíblico, tiene que tener una vocación bíblica. Entonces aquí vemos esta profecía hablando de lo que Dios había hecho y de lo que Dios iba a hacer. La verdadera profecía tiene un enfoque de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer. Tiene que tener dos bases importantes. Por eso aquí Zacarías profetiza diciendo, acuérdese que Dios le prometió a Abraham, aquí en el verso 73, del juramento que hizo Abraham. La profecía tenía base bíblica y usó la misma que Dios usó con Abraham. Ahora, 74. Librados de nuestros enemigos, sin temor les servíamos. Versículo 75. En santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. La verdadera profecía tiene un enfoque en la santidad de Dios, en la santidad de la iglesia y en la santidad de la persona. La falsa profecía tiene un enfoque a las cosas del mundo. Dios te va a dar cosas materiales, pero nunca tiene un enfoque que Dios te va a dar cosas espirituales. ¿Sí ven? Entonces aquí habla de la santidad y de la justicia, ya que para que se cumpla la profecía tiene que el pueblo vivir en santidad. Tiene que haber una santidad interna, una santidad externa, y la profecía fue enfocada a un profeta, el cual iba a vivir en la santidad. O sea que para uno empezar a conocer un verdadero profeta, lo primero que hay que aprender es que esa persona viva en santidad. Viva en santidad. El falso vive sin santidad. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso estamos mirando aquí nos da un enfoque de una profecía que se fue cumpliendo. 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar los caminos. Entonces, aquí el enfoque era de que esta profecía estaba anunciando la venida de Juan el Bautista, que iba a ser un profeta del Dios Altísimo. Era un profeta de Dios, llamado, porque él iba a ir delante de la presencia. Y el propósito de Juan el Bautista y de esta profecía era de que Dios estaba hablando de que Juan venía a prepararle el camino, venía a preparar el camino porque se acercaba la venida del Señor. Por eso Juan el Bautista le decía a las almas, arrepentidos y convertidos, generación de víboras, dar frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le predicaba la verdad a la gente. Juan el Bautista les hablaba del pecado. Por eso hoy día los falsos profetas no hablan del pecado, no predican sobre el pecado y no le hablan a la gente. Vemos que están de acuerdo con la unión libre, están de acuerdo con las fiestas paganas. El falso profeta está de acuerdo que la persona viva como quiera. Juan el Bautista siempre decía, arrepiéntanse y busquen de Dios. Juan el Bautista le decía a las personas que buscaran el verdadero arrepentimiento. Por eso, en eso se conoce, el verdadero profeta manda al pueblo a arrepentirse. El falso
profeta manda al pueblo ¿a qué? A que viva como viva, a que viva como quiere. Por eso cuando no hay un verdadero profeta en un pueblo, todo el mundo hace lo que bien le parece. Por eso usted vive como a bien le parece. Por eso, ¿por qué? Pero si Dios mandase un verdadero profeta, lo primero que va a llegar a tu casa y le va a decir, Dios te manda a decir que si no se arrepiente, el juicio de Dios se acerca. El falso le dice, siembre, traiga, haga esto y Dios lo va a bendecir. Entonces aquí estamos conociendo, Dios tuvo que levantar un verdadero profeta y ese fue Juan el Bautista. Versículo 77, yo quiero que todos allá en su casa lo lean. Para dar conocimiento de salvación al pueblo, para perdón de los pecados. El verdadero profeta habla a la persona que se tiene que arrepentir y buscar la salvación. El verdadero profeta le dice a la persona, sin arrepentimiento no hay salvación. El falso no le dice lo contrario. Así como está, Dios se lo va a llevar. Aquí, para dar conocimiento de la salvación, por eso las personas se están siendo engañadas porque no estudian la Biblia, no están estudiando las Escrituras, no están orando, no están clamando, buscando la santidad de Dios, el temor de Dios y la luz de Dios. Dice acá, dar conocimiento para perdón de sus pecados. O sea, que la gente entendiera de que con la idolatría es pecado, que vivir mundanamente es pecado, de ser religioso es pecado, tener hijos desordenadamente es pecado, tener hijos en la rebeldía es pecado. ¿Sí? Entonces aquí nos da a entender que Juan el Bautista vino diciéndole a las almas que tenían que hacerse bautizar y los bautizaban en un río para que fueran sus pecados perdonados. Entonces él fue a preparar al pueblo. Por eso los falsos profetas no están preparando a las personas para la venida del Señor. El verdadero profeta le dice, Cristo está pronto, arrepiéntase, conviértase, porque Cristo viene pronto. El falso le dice, viva como quiera. Entonces, hay una gran diferencia. Las tinieblas son tinieblas y la luz es luz. Aquí Juan el Bautista, antes de nacer, ya había una profecía acerca de él, que él iba a venir a enseñarle las Escrituras. El verdadero profeta le enseña a leer la Biblia. El falso le enseña solo promesas. Ahora, 78, con la extrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. El 79 es para nosotros hoy en día, para dar a luz a los que habitan en las tinieblas y en la sombra de muerte. O sea que Juan el Bautista era esa luz en el desierto, esa voz en el desierto que siempre le decía, arrepentidos, arrepentidos y arrepentidos, porque viene la luz. Va a venir el Mesías, va a venir el Dios Todopoderoso, va a venir el Salvador de Israel. Hoy en día Dios va a hacer lo mismo, va a levantar niños o mujeres, jóvenes, ancianos, como Juan el Bautista. Y usted y yo nos tenemos que preparar para darle a entender a la gente, para que la gente dar luz a los que habitan en tinieblas, para que los que viven en el mundo, en el pecado, en la maldad, busquen a Cristo, la luz de la vida, para encaminar a nuestros pies por el camino de paz, para encaminar nuestros pies. Juan el Bautista le vino a decir a la gente que cambiaran de camino, dejen el camino ancho, dejen ese camino mundano y busquen el camino de Dios, busquen el camino de Cristo, busquen el camino del Mesías. Y el niño crecía, el 80, y se fortalecía en el espíritu,
y estuvo en los lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este joven se crió en el desierto, lejos de sus padres, lejos de esto, y por eso Dios lo usó para poder preparar el camino para la venida del Señor. Ahora tenemos que seguir preparándonos para el regreso de Cristo. Hoy el mensaje es: preparémonos, porque Cristo viene pronto. Preparémonos en santidad y en justicia, como dice el 75, porque Cristo viene pronto. Cambiemos de camino, cambiemos nuestra manera de actuar, cambiemos nuestra manera de vivir. Busquemos el camino de luz y no vivamos más en las tinieblas. Así que los dejamos hoy con este estudio de San Lucas capítulo 1. Dios les continúe bendiciendo.